Hola gente linda, bienvenidos a Val Trades. Si alguna vez te preguntaste por qué el precio parece mágicamente regresar a ciertos niveles, no es magia, es liquidez. Hoy te voy a mostrar qué es, por qué es clave para tu trading y lo más importante, cómo identificarla en el gráfico para usarla a tu favor. Quédate hasta el final porque esto puede marcar una gran diferencia en tus decisiones de trading. ¿Qué es la liquidez? Todos sabemos que en cualquier mercado, para que se concrete una operación de compra-venta, tiene que haber, por un lado, un vendedor ofreciendo un producto y por el otro, un comprador dispuesto a comprárselo. En los mercados financieros, hay miles de operadores de todos los tamaños que compran y venden activos financieros y se realizan miles de operaciones por segundo. Entonces podemos decir que en un mercado hay liquidez cuando a determinados niveles de precios, todo operador que quiera comprar encuentra a alguien que le quiera vender y viceversa. Y eso sucede porque en esos niveles de precios hay muchísimo interés por comprar y por vender, entonces se producen miles y miles de operaciones en esos niveles. Podemos decir entonces que la liquidez es una gran masa de órdenes que se acumulan en esas zonas claves donde hay mucho interés por comprar y por vender. Y a esta altura te estarás preguntando, ¿y cuáles son esas zonas? Bien, en general esas zonas se observan por encima de máximos y por debajo de mínimos. ¿Y eso por qué? Bien, si observamos la imagen de la izquierda, es la representación gráfica de un precio genérico que hizo un máximo. Podemos imaginar que en esta zona muchos operadores ingresaron al mercado en venta, con la expectativa de que el precio baje. De esta forma, colocaron su stop loss o buy stop por encima de este nivel, para protegerse en caso de que la operación se les vuelva en su contra. Del mismo modo, en el gráfico de la derecha, los traders que ingresaron al mercado en compra en esta zona con la expectativa de que el precio suba, colocaron sus sell stops debajo de este nivel para el caso de que el precio se diera la vuelta y se fuera en su contra. De esta forma, por encima de este nivel y por debajo de este nivel va a haber un montón de órdenes acumuladas pendientes que no se han ejecutado. Tengan presente también que las órdenes no solo se van a acumular por encima de máximos y por debajo de mínimos obvios en el gráfico, sino que esto también va a ocurrir en niveles intermedios, en máximos y mínimos intermedios, porque en niveles intermedios de precio también hay muchos operadores que compran y venden, por lo tanto también van a ser zonas de interés. Entonces, ¿por qué son tan importantes estas zonas de liquidez que tanto tenemos que tener presente? Pues bien, son importantes porque son zonas a las que el mercado va a regresar en un futuro en búsqueda de las órdenes acumuladas. Y sabiendo esto, nosotros tenemos una gran ventaja porque tenemos más elementos para poder anticipar hacia dónde es probable que se dirija el precio. De esta forma, podremos tomar mejores decisiones de trading al momento de entrar al mercado y así aumentar nuestras probabilidades de éxito. Continuamos con algunos ejemplos. Este es el gráfico del Nasdaq en 15 minutos. Nuestro objetivo es identificar zonas importantes de liquidez. Y como vimos anteriormente, nosotros sabemos que dichas zonas se encuentran por encima de máximos y por debajo de mínimos anteriores. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en un gráfico es identificar los máximos y mínimos más obvios. En este gráfico, este sería el máximo más obvio y el mínimo más obvio. También sabemos que por encima de este máximo va a haber un montón de órdenes de stop loss acumuladas de los traders que ingresaron aquí en esta zona vendiendo. Y por otro lado, por debajo de este mínimo, va a haber un montón de órdenes de stop loss de los traders que ingresaron al mercado comprando. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede en el mercado. Nosotros podemos anticipar que el mercado en algún momento en el futuro va a regresar a dichas zonas a ejecutar esas órdenes. Veamos. Muy bien, tal como lo habíamos anticipado, podemos observar cómo el precio regresa a esa zona de liquidez y además lo hace en un horario de mucha volatilidad. Fíjense,
que esta toma de liquidez fue al día siguiente a las 9:45 de la mañana, que son tan solo 15 minutos después de la apertura de New York. Menciono esto porque la variable tiempo también es fundamental a la hora de anticipar los posibles movimientos del mercado, aunque no es objeto del presente video. Bueno, continuamos observando el comportamiento del precio para ver si ahora va en búsqueda de la liquidez opuesta. Veamos. Muy bien, así podemos observar cómo el precio, en otro momento clave del día también, va por la liquidez opuesta, es decir, a tomar toda la liquidez que residía debajo de este mínimo. Como dijimos anteriormente, es importante mencionar que la liquidez no solo se encuentra por encima de los máximos o por debajo de los mínimos. La liquidez también se encuentra en zonas intermedias y el precio a medida que va cotizando va tomando esa liquidez menor. Aquí marqué algunas zonas de liquidez menor que el precio fue tomando a modo de ejemplo. Para graficar mejor este último concepto de toma de liquidez intermedia, vamos a continuar con el gráfico del Nasdaq de 15 minutos en otra fecha diferente y vamos a marcar en el gráfico máximos y mínimos intermedios, como por ejemplo este, por aquí, solo a modo de ejemplo. Acá tenemos otro. Bueno, nosotros podemos observar que los traders que entraron en venta en esta zona, en esta área, seguramente colocaron su stop loss por aquí. Luego el precio va en búsqueda de esta liquidez y nuevamente hay traders que aquí entraron en venta y nuevamente colocaron su stop loss aquí. Más adelante el precio va a ir en búsqueda de esa liquidez. Por el contrario, de este lado del gráfico, también tenemos traders que habrán entrado en compra y habrán colocado su stop loss por aquí. Entonces, cuando el precio regresa a esta zona, toma estos stop loss. Y así es como va tomando liquidez en la medida que va cotizando. Si nosotros achicamos el gráfico de esta manera, podremos observar que toda esta liquidez intermedia, más adelante en el futuro, es tomada. Continuamos con otro ejemplo, en este caso un gráfico de 15 minutos del S&P 500. Lo que vamos a hacer es identificar máximos y mínimos anteriores para ver cómo se comporta el precio en esas áreas. Marcamos este mínimo, podemos observar que a posteriori el precio regresa a tomar la liquidez que reside debajo de él. Asimismo, es importante identificar zonas donde observamos varios mínimos relativamente iguales o máximos relativamente iguales, porque sabemos que por encima de esta zona o por debajo de esta zona vamos a encontrar varias órdenes acumuladas, es decir, liquidez. En consecuencia, sabremos que el precio a posteriori va a revisitar esas zonas para tomar dicha liquidez. Del mismo modo, podemos destacar esta zona con este máximo anterior y vemos cómo el precio, aunque sea por poquito, revisita esta zona y ejecuta la liquidez que se encuentra por arriba de la misma. Y así podemos observar lo que ocurre una y otra vez y esto nos ayuda a anticipar con mayor probabilidad los movimientos que puede tener el mercado en un futuro. Espero que este video les haya servido y si fue así, no se olviden de darle like y dejarme un comentario aquí debajo. Gracias por mirar y nos vemos en el próximo video.